11 de abril, Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson. Hoy, 11 de abril, es el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson. En 1997, la Organización Mundial de Salud eligió este día coincidiendo con el aniversario de James Parkinson, quien fue el médico que descubrió la enfermedad en 1817. La enfermedad de Parkinson es uno de los trastornos neurológicos que más afecta a los ancianos. En Argentina no hay cifras oficiales, pero se estima que más de 100.000 personas sufren esta enfermedad. Este trastorno se manifiesta después de los 65 años, pero el 15% de los pacientes diagnosticados tienen menos de 45 años. Esta enfermedad afecta igualmente a hombres como a mujeres, por eso es importante que nos concienticemos. En esta edición especial tenemos Ping Pong con médicos. Ping Pong con médicas. Nombre: Sofía, especialidad. neuróloga. ¿Dónde trabajas? En el Hospital Posadas, que es uno de los hospitales especializados en la enfermedad de Parkinson. Soy estudiante de la Universidad en La Matanza en Medicina. Hoy queremos saber qué es el Parkinson. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta la capacidad del cerebro para controlar los movimientos. ¿Por qué se produce la enfermedad de Parkinson? Se produce porque dejan de funcionar algunas células nerviosas, que son las neuronas, y por lo tanto dejan de producir la dopamina, que es un neurotransmisor que es encargado de regular los estados de ánimo de una persona, de controlar los movimientos y la coordinación del cuerpo. Entonces, básicamente, el Parkinson se produce cuando las células comienzan a morir o a desaparecer y el cerebro comienza a producir menos dopamina de la necesaria. Claro, ahí es cuando aparecen los primeros síntomas que se caracterizan por una tríada sintomática, que son los temblores, la rigidez y la bradicinesia. ¿Cómo se diagnostica? Aún no existe una prueba o un estudio que diga si la persona tiene o no Parkinson, pero son las observaciones que realiza el médico o las pruebas de los efectos que producen los medicamentos los que hacen el diagnóstico. Una resonancia magnética del cerebro, una imagen del transportador de dopamina o análisis de sangre pueden utilizarse para fundamentar que la persona tiene la enfermedad de Parkinson o descartar la enfermedad. ¿Cuáles son las causas? Aún no se conocen exactamente cuáles son las causas, pero sí hay ciertos factores que influyen en el desarrollo de la enfermedad. Como por ejemplo varias mutaciones genéticas que son asociadas a esta enfermedad o la exposición a factores ambientales como pesticidas, agrotóxicos. Ahora ampliaremos los síntomas de enfermedad de Parkinson. El temblor en reposo es la primera manifestación que experimenta el paciente y suele afectar en mayor grado a una de las extremidades superiores. El temblor en reposo revela un movimiento de pildorero del pulgar y el resto de los dedos. El temblor se puede controlar con un movimiento intencionado y voluntario y empeora con el estrés y la ansiedad. Los pacientes muestran un deterioro progresivo de las aptitudes que requieren una destreza y un control muscular especializado, como la escritura y la habilidad para comer. La rigidez, causada por la contracción involuntaria de todos los músculos esqueléticos, dificulta tanto los movimientos activos como los pasivos. Aunque la extremidad se mueve, lo hace espasmódicamente, en un movimiento denominado rigidez en rueda dentada. La primera manifestación de la rigidez puede darse en calambres musculares en los dedos de los pies y las manos, pero con más frecuencia, el paciente describe rigidez, pesadez o mialgia. La bradicinesia, caracterizada por la dificultad para comenzar los movimientos, continuarlos o coordinarlos, es la manifestación más frecuente y discapacitante. Todos los músculos estriados están afectados, incluso los que participan en la masticación, la deglución y el habla. Los movimientos lentos o retrasados afectan a los ojos, la boca y la voz, causando una expresión facial de máscara y una voz baja o amortiguada. Los trastornos de la deglución causan problemas para comer y babeo. Los pacientes muestran una mirada fija y una expresión sin apenas cambios. También describen que se sienten congelados en el sitio al perder los movimientos voluntarios y permanecen sentados o tumbados sin cambiar de postura ni moverse durante periodos prolongados. Además,
La flexión involuntaria de la cabeza y los hombros significa que la persona con enfermedad de Parkinson no puede mantener una postura erguida del tronco cuando está sentada o de pie. Este problema de fijación postural causa un encorvamiento característico del individuo, que se inclina hacia adelante. La pérdida de la fijación postural es seguida de trastornos del equilibrio, con la incapacidad para adaptar el cuerpo al inclinarse o caerse, aumentando el riesgo de lesiones por caídas. El paciente da unos pasos cortos y rápidos para intentar mantener una posición erguida al caminar. Todos estos síntomas los podemos apreciar en este video. PIN. Con Con médicas. especialidad. Psicología. Nombre. Micaela. ¿Dónde trabajas? En el Hospital Posadas. ¿Es verdad que el Parkinson solo afecta en los aspectos físicos de quien la padece? No, si bien el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, también afecta de forma psicológica. Esta enfermedad lo que hace es derivar en diferentes trastornos, por ejemplo, depresión, insomnio y trastornos de ansiedad. Estos síntomas no se ven muy a menudo expuestos, pero sí la mayoría de los pacientes las padecen. ¿Puede ser que la demencia sea un síntoma? Sí, la demencia es un síntoma que suele atacar a los pacientes más adultos, con más edad, en los estadios finales de la enfermedad. ¿Estos síntomas que mencionaste afectan a todos los pacientes de Parkinson de forma igual? No, a todos les afecta de forma diferente. Por ejemplo, un tercio sufre demencia, un 40% depresión, un 15% trastorno de ansiedad y un 70% insomnio. ¿Por qué el trastorno del sueño afecta a tanta cantidad de pacientes? Debido a que esta enfermedad produce rigidez muscular, cuando los pacientes logran conciliar el sueño, no pueden moverse, no pueden cambiar de postura. Entonces siempre lo tienen que hacer de forma consciente. Esto provoca que se tengan que despertar para poder cambiar de posición en la que estén acostados. Bueno, nos hablaste mucho acerca de cómo afecta la enfermedad de los pacientes, pero ahora queremos saber cómo afecta el Parkinson al entorno familiar. Una vez que un miembro familiar es diagnosticado con Parkinson, toda la familia se tiene que adaptar a este nuevo diagnóstico. No solo porque en un primer momento el paciente no va a necesitar de ayuda, pero a medida que la enfermedad vaya avanzando, sí la va a necesitar. Entonces, esto en los familiares puede llegar a causar fatiga, cansancio, y un 40% termina sufriendo insomnio. Al igual que el paciente. Claro, sí, sí. PIN. Con médicos. Especialidad. Kinesiólogo. Nombre. Luz. ¿Dónde trabajas? En el Hospital Posadas. Bueno, Luz, nos contaste que sos kinesióloga. ¿Qué tratamientos se efectúan para los pacientes de Parkinson? Bueno, como contaron mis colegas, el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente la parte física. Empieza a verse en el paciente problemas en la marcha, principalmente, entonces empieza a perder un poco su independencia, por lo que nosotros con la rehabilitación y la fisioterapia lo que buscamos es retrasar un poco esos síntomas para que el paciente pueda empezar a generar mayor autonomía dentro de su cuadro en lo que son las actividades diarias. ¿Cómo es la rehabilitación? Bueno, nosotros trabajamos con tratamientos según cada paciente. Principalmente lo que tratamos de hacer es reeducar los patrones de movilidad en general del paciente, ya que producto de la enfermedad empiezan a disminuirse o a perderse. Trabajamos también mucho lo que es la elasticidad, la postura, la fuerza, el tono muscular, porque producto de esta enfermedad los músculos se empiezan a atrofiar, entonces empiezan a perder esa fuerza que tiene propio el cuerpo, se empiezan a encorvar, entonces por eso trabajamos también la postura, reeducar desde ese lado, desde lo físico. También hacemos una rehabilitación respiratoria, porque producto de la atrofia muscular empieza a afectar todo lo que es esta zona respiratoria. También se trabajan con técnicas de relajación porque muchos pacientes también, más allá de su deterioro cognitivo, suelen ponerse muy nerviosos y eso no ayuda en lo que es el tratamiento y en lo físico. Así que trabajamos muchas técnicas de relajación
y de meditación. También hay un tratamiento que se llama logopedia. ¿Qué es la logopedia? ¿Nos puedes contar un poco más de esto? El Parkinson genera disartria hipocinética, que son dificultades en el habla y en la respiración, producto de estos trastornos en la respiración. Y la disfagia, que son los trastornos en la deglutación. Por eso desde la terapia de la logopedia se hacen tratamientos para mejorar estos pequeños trastornos. ¿Se puede prevenir el Parkinson? Mira, debido a que se desconoce en realidad cuáles son las causas que generan este tipo de enfermedad, la realidad es que no hay maneras comprobadas y ciertas de que se pueda prevenir. Si bien no hay formas de prevenirlo, como ya te mencioné, lo que sí podemos hacer es mejorar nuestra calidad de vida, desde la alimentación saludable, sin tantos conservantes, sin tanto multiprocesados, dormir las horas necesarias y suficientes, ya que ahí es cuando el cerebro descansa y trabaja, hacer actividad física periódicamente, no tomar alcohol, no consumir tabaco, ejercitar el cerebro también, ejercitarlo desde leer un libro, desde hacer un rompecabezas, desde, no sé, bailar, a estudiar. Siempre es muy importante también esa parte, ejercitar el cerebro y no dejarlo quieto en esta parte. Muchas personas con enfermedad de Parkinson se aíslan por miedo al rechazo social. No añadas más síntomas a esta enfermedad.